¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos una semana más en Al Volante. Esta semana en nuestro plató para charlar con dos invitados que a raíz de un accidente de tráfico decidieron reorientar su vida, su tiempo libre a ayudar a los demás para tratar de evitar que otras personas tuvieran el mismo problema o el mismo siniestro que sufrieron ellos. Están formando parte de asociaciones diferentes. En el caso de Maripaz de AESLEME, en el caso de Aitor Stop Accidentes, pero ambos coinciden en muchas actividades, dan charlas de formación en institutos, autoescuelas, para personas que tienen que volver a sacar el carnet de conducir porque lo han perdido por la pérdida de los puntos. En definitiva, por un montón de situaciones en las que ellos cuentan su experiencia, hablan en primera persona de lo que ellos han sentido, de cómo les afectó a ellos ese accidente de tráfico, a su familia, a su entorno y cómo les ha cambiado la vida, y esa experiencia ahora la están volcando en tratar de ayudar a los demás, porque es difícil de entender. Esta semana volvíamos a conocer los datos de la DGT y bueno, pues a estas alturas de año ya estamos por encima de los fallecidos en el año pasado. Digo que es difícil de entender que en la era de la tecnología, en la que los ingenieros estudian y avanzan para implementar medidas de seguridad en los vehículos, en los neumáticos, en las carreteras, en definitiva, que el factor humano se empeñe en echar por la borda y en estropear todo ese trabajo de investigación, toda esa labor de desarrollo con la que ahora nos encontramos y desgraciadamente muchas veces nos empeñamos en dejarla al margen y en no saberla utilizar. Maripaz, Aitor, buenas noches a los dos, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. Porque esto es así, a vosotros en un momento determinado de vuestra vida os cambia el día a día, sufrís un accidente de tráfico y a partir de ahí, más que el accidente en sí, a mí me interesa conocer cómo, por qué, en qué momento decidís dar el paso cada uno de vosotros, en volcar vuestra iniciativa, vuestra vida, en ayudar a que otras personas no sufran lo mismo que vosotros habéis sufrido. Bueno, yo en mi caso llevo desde el 2006 con AESLEME. Empezamos con el carnet por puntos y bueno, el carnet por puntos se fue ampliando a los institutos, a los colegios, a las universidades, a las empresas y la verdad es que a mí es un trabajo que me encanta porque ves cómo reacciona la gente. Ves que normalmente en el carnet por puntos vienen muy enfadados porque les han quitado el carnet, les han quitado los puntos, les han puesto una multa tremenda y terminamos la charla y dicen, es que me ha dado una oportunidad esa multa. Entonces, por lo menos que las lágrimas de nuestras familias valgan para algo. Yo siempre digo lo mismo. Es decir, que tú a partir de que te viste en esta situación de sufrir un accidente de tráfico que te cambia la vida, decides que debes intentar evitar que otras personas sufran lo mismo que tú. Sí, en mi caso a mi familia la destrozó el accidente. O sea, los mayores perjudicados físicamente fui yo, pero los mayores perjudicados fueron mi familia, especialmente mi hermano. Y entonces, yo siempre digo lo mismo, es que son tantas lágrimas, es tanto el por qué a mí, por qué ha ocurrido. Eso hay que dejarlo un poco aparte, decir que mi experiencia, que mi situación valga para que no tenga que llorar nadie más. Tú, Aitor, ¿en qué momento de tu proceso, recuperándote de ese grave accidente que sufriste, en qué momento decides que quieres ayudar a los demás, que quieres contar tu experiencia y hacer que sirva para algo? Bueno, pues yo tuve un proceso largo porque bueno, estuve consciente en el accidente, entonces vi cosas horrorosas y tuve que tratar con el psiquiatra y con el psicólogo muchas cosas. Y una vez que las tratas y que te preparan, que hicieron un trabajo fabuloso, con ayuda de mi psicóloga Gloria de Stop Accidentes, fue la que me fue metiendo poco a poco y vi que era un afortunado, que soy un afortunado porque he tenido una segunda oportunidad que en los siniestros viales existe muy pocas veces. Entonces quería ayudar a transmitir mis experiencias, lo que me pasó a mí, cómo me cambia a mí la vida, cómo cambia la vida a mi familia, a mis amigos, y que esa experiencia se den cuenta de las consecuencias que tiene un siniestro vial, que no solo es la víctima que tiene el accidente, sino lo que le rodea, porque los que se quedan aquí son los que verdaderamente sufren y están muchas veces desprotegidos de ayudas, de asesoramiento. Entonces, desde Stop Accidentes pues intentamos ayudar tanto a la víctima como a sus familias. Luego hablaremos de ese aspecto que me parece fundamental, el apoyo, el auxilio a las víctimas, más allá del tema sanitario, pero
en vuestra experiencia, después de tratar con tantas personas con las que estáis tratando, ¿por qué creéis que seguimos siendo tan inconscientes? ¿Porque pensamos que los accidentes siempre le pasan a los demás y que a nosotros no nos va a pasar porque los demás son muy torpes conduciendo y yo soy muy bueno? ¿O porque no somos conscientes realmente del peligro, del daño que podemos causar siendo tan inconscientes? Bueno, yo creo que es que el ser humano piensa que el accidente no lo voy a tener yo, lo va a tener otro, tú, nadie de nosotros, ¿sabes? Todos menos yo. Y el problema es cuando lo tenemos. Y cuando lo tenemos no hay solución, o sea, muy pocas veces hay una segunda oportunidad. Entonces, luego somos conscientes también de las cosas, de las consecuencias cuando nos ha pasado, pero no antes. Por eso creemos desde Stop Accidentes, desde Asleme, Maripaz y yo, que es muy importante sensibilizar y educar a los jóvenes, a los adolescentes, de las consecuencias que tiene un siniestro vial. No solo el hecho de tener un accidente, sino cómo va ese dolor, ese trauma y esas consecuencias van a afectar al resto de la familia y amigos. Y hay que trabajar desde abajo. Se empieza desde los niños a un nivel mucho más suave, pero en adolescentes, en gente adultos conductores, ciclistas o personas mayores. Ahora vivimos en una sociedad. Sí, porque todos somos peatones. Sí, peatones, y eso es otra característica, que pensamos que el accidente solo va a tener el que va conduciendo, y los peatones también podemos tener accidentes. Y luego lo que te decía, personas mayores, porque existen los llamados abuelos canguro, que hay que educar y formar también para que sean conscientes de... Sí, que muchas veces los abuelos asumen el día a día de nuestros hijos, llevándoles al colegio, a recogerles, a las actividades que nosotros por horario de trabajo no podemos. No, y que muchas veces ellos, como lo iban haciendo toda la vida, y yo llevo pasando por aquí siempre, porque me vas a decir que ahora no puedo, el problema es que a esos niños les están enseñando cosas que no deben de hacer. Claro. Y luego pues lloramos. Y el problema es que yo creo que el factor humano es tremendo, y es un 90% de accidentes de tráfico, son muertes anunciadas y nos lo están diciendo todos los días y no hacemos caso. Se pierde totalmente la percepción del peligro una vez que vas conduciendo día tras día. Un stop me le salto un día, no pasa nada, pues me le salto otro, no pasa nada, llego un día a casa borracho, no pasa nada, me le salto otro día, no pasa nada, hasta que yo siempre digo, con suerte te paran los guardias, sin suerte tienes un golpe. Claro, con suerte te paran los guardias, sin suerte efectivamente igual no cuentas. Exacto. Esto es un problema global, existe un Día Internacional de las Víctimas de Accidentes de Tráfico en el mes de noviembre. Antes veíamos algunas imágenes, ahora vemos imágenes de accidentes bueno, pues de nuestro entorno, también algunas carreteras nacionales. Cuando vosotros vais a dar estas charlas de formación, vamos a obviar a los niños que son más permeables y ellos no conducen todavía, pero gente ya más consciente, adolescentes en institutos, personas mayores, ¿qué tipo de gente os encontráis? ¿Os encontráis gente receptiva? ¿Os encontráis el típico que a mí me resbala todo lo que me digas, yo voy a seguir haciendo lo mismo porque nunca me ha pasado nada y qué me vas a enseñar tú? Tú has tenido mala suerte, pero a mí esto no me va a pasar. ¿Qué tipo de personas os encontráis? Pues al principio, principalmente, es de otra charla más. Sobre todo los institutos, bueno, ¿qué nos van a contar ahora estos? Otra charla más. Luego ya cuando empezamos y ya nos vamos metiendo en materia, sobre todo cuando son de primer bachillerato, FP, que les metes otro tipo de charla totalmente diferente a la que pueda dar la policía o a la que pueda darles otros profesionales, ya van diciendo, esto es totalmente distinto. Y cuando terminamos, a mí me resulta grato no verles llorar, sino verles que les has llegado de alguna forma y que se te vengan chavalas, sobre todo son las niñas, las chicas, y te digan, te puedo dar un abrazo, eso que llorando y te digan, te puedo dar un abrazo, y dices, mi trabajo está valiendo para algo, te he llegado de alguna de las formas. Luego te encuentras a los padres y te dan las gracias. Eso ya, vamos, vale todo. Sí, bueno, es lo que dice Maripaz, o sea, tú les das la charla, ellos ven que ya es una charla distinta a la que les puede dar la policía, cosas que ellos ya saben, que lo dan por sabido, pero cuando les cuentas tu experiencia y les cuentas lo que te ha pasado, se escucha el silencio y se quedan súper impactados. Y sí que es verdad que es súper gratificante que cuando terminamos la charla vengan a darte un abrazo, a darte las gracias por
por ese testimonio que les hemos dado, que van a tener en cuenta porque les tocas la fibra sensible de la familia, que no solo están ellos, que en casa nos están esperando a todos y lo más duro de un accidente, como yo digo siempre, es la llamada, que llamen a tu casa para decir que no vas a volver. Entonces, son charlas de sensibilización que les haces reflexionar y que la verdad es que son súper gratificantes cuando te vienen a dar las gracias. Y la gente que os escucha, ¿en qué papel se pone? ¿En el del conductor que provoca el accidente o en el de la víctima que la puede sufrir? ¿Qué os encontráis más? Pues en los carnés por puntos normalmente se pone en el que lo voy a llegar a provocar, porque es una de las cosas que se le recalca, es decir, te ha parado los guardias, has tenido la suerte, te han parado los guardias, has llegado 20 días a casa borracho o puesto algún tipo de sustancia y no te ha pasado nada y siempre dices, ah, mira, he conseguido esquivar a los guardias. Y yo siempre les digo, pero dar la vuelta a la tortilla. Si tienes un siniestro vial y con suerte en ese siniestro vial siempre les digo, tú lo has provocado, te matas tú. Mira a ver si matas a alguien. ¿Serías capaz de llevar una muerte a tus costillas? Tiene que ser difícil. Entonces ellos recapacitan y dicen, bueno, que es que lo puedo hacer yo mañana. Y siempre es, vas a destrozar a tu familia, no a ti, a tu familia. Entonces, bueno, pues eso que les tiene que llegar de alguna de las formas y les llega. Y también yo siempre recalco a nosotros, y hablo por mí, ciertas partes de la charla son complicadas de dar, porque te pones, en nuestro caso, te pones mucho en carnes y como dice un compañero mío, es que nos abrimos en carne, pero es de la forma que les llega, porque les das una teoría, pero no hay que transmitirles, intentarles que se pongan en ese momento de que han llamado a tu familia diciendo que has tenido un siniestro, que has tenido un accidente, me ha llamado accidente de tráfico y que estás en el hospital muriéndote. Eso hay que transmitirlo y les llega, pero claro, nosotros, y hablo por mí, muchas partes de la charla lo puede llegar a pasar mal, pero es gratificante ver que a ellos les ha llegado. Pues bueno, bienvenido sea. Aquí entramos en una parte ya que quizá deberían responder otras personas en el tema de la formación. Todos sabemos que en las autoescuelas te enseñan lo básico para manejar el coche, poder aprobar el examen, pero realmente a conducir aprendes con la práctica, con el tiempo, con el entorno que tengas, cómo llegues a ser más o menos cabal. La gente que a vosotros os escucha en los institutos, que es gente joven que todavía no tiene el carnet de conducir, ¿creéis que después eso les va a durar en el tiempo, que esta experiencia les sirve? Quiero decir, después de vuestra charla hay algo más, o ya hasta que se van a sacar el carnet de conducir ya no tienen más experiencias en este sentido y quizás se pueda llegar a perder con el tiempo, porque una charla vuestra es impactante, el mismo día o esa semana seguramente lo comenten, pero según va pasando el tiempo, bueno, les va quedando ahí, van ocupando en su memoria otras historias y a lo mejor pasado mañana se suben con 18 años en un coche una noche de fiesta y no se acuerdan ya de la charla o no quieren acordarse. ¿Falta formación en ese sentido? Sí, yo creo que falta formación y de hecho se está hablando ya, se empieza a oír que cuando saque la gente el carnet de conducir, el permiso de conducir, dentro de lo que es para sacarse el permiso van a tener que pasar por una charla de estas. Aparte, una charla como esta dura, una charla en la que les cuentes que un vehículo con alcohol y drogas, con el teléfono móvil, con la velocidad, ya no es un vehículo, es un arma de matar, más poderosa que una pistola y que un cuchillo. Y se les tiene que serviciar de lo que llevan, mentalizar que lo que llevan es un arma de matar. Y hay que ir con los 5 sentidos, que incluso yendo con los 5 sentidos podemos tener un accidente porque somos humanos. Y ahora se está empezando a oír ya de que dentro de la obtención del permiso de conducir van a incluir una charla de unas víctimas para sensibilizarles, para mentalizarles de esto. Luego también está esa demanda que hacen los profesionales, Policía, Guardia Civil de Tráfico, etcétera, etcétera. Son muchos colectivos, asociaciones de víctimas, etcétera, que creen conveniente, necesario y urgente que la seguridad vial sea una asignatura que se estudie desde pequeñito en el colegio. Totalmente. Sí. Es que es así, porque además las matemáticas no salvan la vida, la educación vial sí. O sea, tú a un niño le estás enseñando desde pequeñito por dónde tiene que cruzar, lo que tiene que hacer, y ese niño lo hará. Y cuando sea adulto lo hará y enseñará a sus hijos. El problema que hay es que tú preguntas a un conductor de coche
o de camión o de lo que sea, tú te saltas el semáforo en rojo y te dicen, hombre, no, pero es que de peatones nos lo saltamos todos los días y es que somos vulnerables, pero lo hacemos todos los días y podemos estar intentando dar que se hace 2 horas al año en determinados colegios, que no todos los colegios lo conseguimos llegar, se hace 2 horas en el curso. Se les da educación vial. ¿Qué es lo que pasa? Cualquier familiar nos lo estropea según sale del cole y dice, mira, vamos a pasar por entre los coches, que no pasa nada porque es que el paso de peatones nos pilla 1 metro. Eso ya nos lo han fastidiado. El llegar a los padres es donde más nos está costando, porque nos llegan a las autoescuelas cuando se han quitado los puntos. Porque nosotros a las AMPAs intentamos llegar y es muy difícil. Sí que es cierto que lo estamos intentando y lo estamos consiguiendo a través de los ayuntamientos de los pueblos. Llamamos al ayuntamiento de los pueblos, a las asociaciones vecinales, a las asociaciones de ciclistas de los pueblos y llenamos los plenos. O sea, nos ponen en el ayuntamiento, llenamos los plenos y salen con otra perspectiva. Pues por lo menos intentar llegar a toda la población para que nos demos cuenta que es que esto nos puede pasar a cualquiera. Antes hablaba yo de la tecnología, vamos a ver un vídeo de uno de nuestros patrocinadores, de Michelin, en ese sentido, de cómo puede haber en cualquier empresa, en este caso es Michelin, como desde el diseño, la ingeniería, la puesta en marcha del proyecto, el desarrollo, hasta que está en la calle, cómo un producto, en este caso un neumático, puede llegar a salvar vidas, ¿no? Y cuántas personas hay implicadas desde el origen de... Lo mismo que hablamos del neumático, podemos hablar del cinturón de seguridad, del ABS, del airbag, de elementos que están ahí, que los tenemos a nuestro alcance para ayudarnos a evitar los accidentes o minimizar los daños en caso de eso, pero vemos que a diario hay muchos controles de policía municipal o de guardia civil en los que la gente no lleva puesto el cinturón de seguridad, o en los que no cuidamos los neumáticos, ni el dibujo, ni la presión, en fin, todo este tipo de cosas que nos empeñamos en estropear el trabajo que hay detrás de ingeniería, de diseño, trabajo como este.
Plan Michelin. Va de avanzar. Investigación, desarrollo, tecnología, ingeniería, un montón de personas trabajando juntas para un objetivo, y nosotros que nos empeñamos en estropear ese trabajo, es una pena. Bueno, vamos a seguir adelante con un proyecto que me decías ahora, Aitor, que estáis haciendo desde Policía Municipal. Tú eres Policía Municipal, Guardia Civil, diferentes asociaciones, que se llama Asfar Relatos. Cuéntanos en qué consiste. Asfar Relatos es un proyecto de Stop Accidentes. Es un proyecto pero que engloba muchos recursos humanos que están implicados en un accidente de tráfico. Entonces contamos con la colaboración excepcional de Policía Municipal, del Servicio de Extinción de Bomberos, los servicios sanitarios de Ambu Ibérica y luego la DGT, que también coordina con nosotros, y este año por primera vez nos hemos juntado las 3 asociaciones juntas, a SLEME con Maripaz, ANDADE, que es la Asociación de Víctimas de Accidente de Tráfico con miembros amputados, con su presidenta Noemí, no me acuerdo más del apellido, y yo en Stop Accidentes. Entonces hemos ido las 3 asociaciones a intentar contar a los chavales nuestras experiencias e ir siempre juntos en el mismo objetivo. ¿En qué consiste Stop Accidentes? Se hace en 2 días. El primer día se hace una charla en la que la policía les cuenta cómo son generalmente los premios que llegan al accidente, cómo trabajan ellos, luego cómo avisan a los servicios médicos, a los bomberos, la colaboración que hay entre los tres, entre bomberos, policía y servicios sanitarios, y se termina con el testimonio de una de las víctimas o de Stop Accidentes o de ASLEME o de ANDADE, de los 3, contando cómo el accidente nos ha cambiado la vida, para que vean las consecuencias que tiene un siniestro vial. Al día siguiente, la siguiente parte, la segunda parte, consiste en hacer un simulacro real de un accidente en el que participa policía, bomberos, servicios médicos, y los chavales participan como víctimas y sienten las sensaciones, no son totales, pero bueno, sensaciones de agobio, de estrés, como víctimas. Suelen atropellar a una persona o a un ciclista, etc. Y luego nos hacen un relato sobre qué han sentido o qué les ha transmitido el simulacro. Y la verdad es que es una experiencia muy buena y muy gratificante, porque lo mismo que con las charlas, te vienen a dar las gracias porque nunca se esperaban que en un accidente hubiera tantos recursos humanos, materiales implicados, y ven las consecuencias que tiene un accidente, todo lo que conlleva, no solo el hecho de tener el accidente, sino el dolor que se extiende a las familias, a los amigos, claro, etc. Todo esto al final es concienciar a las personas, ¿no? Antes de ir a publicidad brevemente, sí que me gustaría preguntaros, sobre todo cuando ya vais a charlas con adultos, ya no con niños, ¿os encontráis gente, sobre todo imagino que en el tema de los cursos de recuperación de puntos, que a pesar de que hayan perdido el carné, a pesar de todo lo que les contáis, ellos siguen estando en su historia, en su mundo, y que la película no va con ellos, que digamos que no sé si se cierran o se ponen a la defensiva o incluso son demasiado altivos para aceptar consejos? Yo no sé si es porque ya llevo desde el principio de los puntos, te encuentras a varios repetidores. Es decir, pero ¿y qué voy a hacer contigo? O sea, reincidentes. Sí. Que han perdido varias veces. Y personas que han perdido varias veces los puntos del carné. Sí, o el carné entero por sentencia judicial, porque han reventado el globo, como digo yo, han dado más de 0,60 de alcohol, y les ves que a los 2 años te vuelven. Entonces ya dices, aquí hay un problema o una mala costumbre, aquí hay que hacer ya algo. Y de hecho es una de las cosas que se está planteando DGT, de que se haga algo. De las personas que vienen reincidentes por lo mismo, o sea, tú vienes por sentencia judicial que has dado 0,80, 0,90, el otro día tuve una persona que le ha dado 1,20 de alcohol y según él iba bien. 1,20, casi es imposible arrancar el coche, ¿no? Es que, bueno, pues eso, según ellos iban bien. El problema que hay es que, además, ciertas personas con cierta costumbre se te enfrentan. En mi caso se me enfrentan, es decir, ¿qué me vas a decir tú a mí
¿qué vas a decir también que yo no sepa? Y dices tú, vale, hijo, yo no te voy a contar nada que no sepas, te voy a intentar que te pongas en la situación ya no de ti, que atropelles a alguien, que mates a alguien. Dile luego a la madre de la criatura que has atropellado en el paso de peatones, que es que a ti esa costumbre que tienes todas las noches, todos los días de fumar, no te afecta a la hora de conducir, vas y se lo cuentas. Entonces, bueno, nos cuesta, a ciertas personas cuesta, pero bueno. Ahí habría que quizá ya entrar en el tema de fiscal de seguridad vial, etcétera, etcétera, endurecer la normativa, que es algo que se viene pidiendo fundamentalmente desde el colectivo ciclista, pero no solo del colectivo ciclista, en general, porque claro, hay este tipo de personas que si les da todo igual y no tienen respeto por la vida propia ni por la ajena, pues a lo mejor hay que evitar que vuelvan a conducir de alguna manera, ¿no? Porque mira, esta semana hemos visto una nota de la Policía Municipal que ha parado a una persona que ha dado positivo en alcohol, en drogas y que además tenía caducado el carnet de conducir. Es que esa persona tendría que ir a la cárcel. Te encuentras a gente que es reincidente. Y yo en los cursos, cuando muchas veces me dicen, no, si yo es el segundo curso que hago o el tercero, y dices, algo falla en el sistema. O sea, no se puede, y se lo hemos comentado a la directora de la DGT provincial, que algo falla porque no es normal. Sí que es verdad que también te encuentras a gente que te cuenta, pues yo te cuento mi experiencia, que me cuenta, pues yo con el móvil he hecho 100.000 kilómetros en el año, tal, y yo le dejo hablar, y cuando habla y se ha explayado ya le cuento yo mi experiencia, digo, pues seguramente el camionero en el kilómetro 100.001 tuvo un accidente y me cambió la vida. Y les cuento, y te cuentas cómo cambia la vida y cómo cambia la vida a otras personas y a las familias, y se quedan tocados. Pero sí que es verdad que hay algo que hay que hacer, porque endurecer las penas o algo, o el programa de puntos es algo que falla porque no puede haber tantos repetidores. El programa de puntos, una de las cosas que se está pidiendo es, no se entiende que cuando es por sentencia, que es 0,60 de alcohol, 0,80 de alcohol, 1 de alcohol, solo tienen que ir a hacer el curso y no tienen que examinarse. En cambio, una persona, yo siempre pongo el caso típico del abuelo que va a la huerta en el pueblo, que le quitan todos los días 3 puntos por el cinto, le han quitado el carné por el cinto y se tiene que examinar. Ese señor con una probabilidad alta no apruebe, y en cambio estamos dejando en la calle personas que a lo mejor tampoco se deberían de tener el carné de conducir, que a lo mejor esas personas, si se examinaran, a lo mejor no lo sacarían. Es una cosa que habría que valorarlo, que se examinaran todos. Yo, retirada de carné, todo el mundo examinado. Claro, por eso volvemos un poco a lo que decíamos antes, que quizá estaría bien la educación temprana desde la edad escolar para que las personas puedan entender lo que supone manejar un vehículo y sobre todo el respeto a la vida propia, ajena, tolerancia con otros conductores, etcétera, la convivencia en definitiva, ¿no? Eso es algo que quizá deberíamos aprender. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos y medio, y a la vuelta continuamos. Hasta ahora. Imagina que te encuentras con tu yo de 16 años. ¿Qué diría de ti? He cambiado mucho. ¿De tu trabajo? ¿De tu dieta? ¿De tu coche? ¿Listo? Haz que se sienta orgulloso. Nuevo CLA Coupé. Tú defines las reglas. Hola, soy Marta de la Riva, responsable de Neumáticos Esgueva. En Neumáticos Esgueva disponemos de la última tecnología y la ponemos al servicio de tu seguridad. Mantenemos el triángulo de seguridad de tu vehículo, ruedas, frenos y dirección, con atención rápida y profesional. Te esperamos en Neumáticos Esgueva, calle Topacio 21, Polígono de San Cristóbal. Autoinyección Bubar. Reparamos todo tipo de sistemas de inyección diésel, gasolina y turbos. Disponemos de maquinaria homologada para diagnóstico, comprobación y reparación de equipos de nueva tecnología. Técnicos especializados en inyección y turbos. Nuevas instalaciones en calle de Francisco Umbral 10. Tú decides cómo acaba esta situación. Sé prudente, respeta las normas de tráfico y mantén siempre la atención. Convivir es respetar.
Ayuntamiento de Valladolid. Tenemos la fórmula para que pases la ITV, la fórmula para el mantenimiento de tu vehículo y, sobre todo, la fórmula para tus reparaciones de chapa y pintura. Calidad más precio más atención igual a Fórmula Sport. Estamos en la calle Santiago López González 24 bis, Polígono Las Raposas, junto a Vinoval. Fórmula Sport. Nuevo Mitsubishi ASX. Ponlo a prueba. Desde 16.950 euros. Drive at Earth, Mitsubishi Motors. Continuamos en Al Volante, hablamos de seguridad vial y hoy estamos con dos miembros de dos asociaciones que se dedican a concienciar desde su experiencia personal de accidente de tráfico, de accidentados, víctimas de accidentes de tráfico, a otras personas para tratar de evitar que así sea. Y es que al final los accidentes de tráfico, incluso si lo vemos desde el punto de vista económico, suponen un lastre para la economía de cualquier país. Si ustedes se ponen a mirar y a hacer números, la cantidad de euros que hacen falta para atender los accidentes, la atención primaria, pero luego posteriormente las secuelas de los heridos, el tiempo que pasan en el hospital, etcétera, etcétera, todo eso es un coste bárbaro para la economía de un país, incluso para las empresas. Ahora nos decía Maripaz que ya casi hay más bajas por accidentes de tráfico en las empresas, bajas laborales, que por enfermedad, ¿no? Sí. Con lo cual esto también computa al final, es un dato económico incontestable, ¿no? Claro, es que el problema es que ahora mismo las empresas están recibiendo más bajas por accidentes in itinere de ir y volver al trabajo, incluso estamos hablando de comerciales en el puesto de trabajo, del coche, están recibiendo más bajas que las bajas normales que tiene que recibir una empresa. Y por ahí también se están poniendo, ASLEME damos riesgos laborales viales en empresas y somos muy bien recibidos, de verdad, porque además es que el ser humano, vamos, a mí no me va a pasar, y es que la sociedad ahora mismo vamos como pollo sin cabeza, vamos haciendo un poco el loco y de vez en cuando nos tienen que poner los pies en el suelo. Y oye, pues este tipo de cosas vienen bien, es decir, recapacitemos, 5 minutos, respiremos, y a lo mejor viene bien que ese itinerario que llega siempre a tu puesto de trabajo y está normalizado, cámbialo, porque al hacerlo habitualmente no sabes ni cómo has llegado a tu puesto de trabajo. Para evitar la rutina, claro. Exacto. Y para acabar, yo quiero que hablemos un poco, es algo que habéis manifestado varias veces en los días internacionales de las víctimas de accidentes de tráfico, la soledad de las víctimas. No sé si un poco por cobardía o por egoísmo, por evitar pensar que nos puede pasar a nosotros, no queremos vernos reflejados y es una cosa que como que está ahí, no miramos, no vemos a las víctimas, las ignoramos, no hay las suficientes ayudas para este tipo de colectivos, para el día a día. Vosotros hacéis esta labor de forma desinteresada. ¿A nivel social creéis que las víctimas tienen el reconocimiento que deberían tener o no? No, bueno. Somos los grandes olvidados de esta sociedad y yo sí quiero recalcar una cosa. Aunque no nos demos cuenta, el fallecido, la familia queda destrozada. Pero hay una cosa que está muy clara, los que nos quedamos aquí tenemos que vivir con nuestras lesiones y vivir con la injusticia de ver que la persona o la cosa que nos ha causado esto, esa persona no va a entrar en la cárcel. Y tenemos que vivir con eso y que nadie se piense que por el hecho de que sea una ley más o menos laxa o que haya salido una sentencia más o menos laxa yo me voy a quedar divina de la muerte, no. O sea, aquí vivimos con una doble condena. La condena de la lesión que nos ha causado ese accidente y ver cómo, en mi caso, el sitio o en otros casos, la persona que te ha causado esto, se va de rositas. Ese es el problema. O sea, que no piensen que para mí eso es dañino y es que estamos muy olvidados los accidentados de tráfico de esta sociedad. Estamos solos el día de las víctimas. Es una verdadera pena. Pienso exactamente igual que lo que ha dicho Maripaz, lo ha explicado muy bien. Y las víctimas no pedimos
una condena justa, porque una condena justa nunca va a existir. Porque la vida de una persona no vale ni 2, ni 3, ni 4, ni 20 años. Pero sí que pedimos, por lo menos, una condena ejemplar. Una condena que la gente vea que el que ha cometido un error y se ha llevado la vida de una persona, pague por ello. Pague por ello. Que sea ejemplar, que digan, esto, el hablar por el móvil y conducir, te puede llevar a la cárcel. No que haya pasado el tiempo que ha pasado y muchas veces todavía estar en la calle. Que sea ejemplar lo que quiere decir es que haga pensar a los demás que le puede pasar eso. Es decir, si hasta ahora los que están cometiendo esos accidentes, esas tropelías, se van de rositas, no entran en la cárcel, pagan una multa, se acabó, pues al final al siguiente no le va a echar para atrás. Exacto. Si hay una persona que igual va a 10 años a la cárcel, en función de lo que pueda hacer, estoy diciendo 10, como puede ser 4 o 17, no lo sé, eso lo tendría que decir la justicia, ¿no? Pero que haya una pena efectivamente acorde al daño que ha ocasionado, probablemente a otros se lo haga pensar, ¿no? Sí. Acorde nunca va a ser, o sea, nunca, porque, sí, porque la vida de una persona efectivamente no tiene. No pero por lo menos que sea ejemplar, que tenga un castigo y que la sociedad vea que esto te lleva a la cárcel y que te lleva a un castigo, no que esté de rositas en la calle, pasando el tiempo, pasando los plazos, etcétera, etcétera. En nuestro caso estamos viendo a diario como salen un montón de sentencias de una persona que iba a 160 en un tramo de 60, ha matado a una persona, ha prescrito y está en su casa. Y lo estamos viendo todos los días. Y es verdaderamente penoso, porque es que vuelvo a decir lo mismo. El fallecido ha fallecido, los familiares están destrozados, pero los que nos quedamos aquí heridos vivimos con esa doble condena. Y es lo que es algo que debería de llegar a quien tenga que llegar y que lo cambien de una santa vez. Un día hablaremos de eso, invitaremos al fiscal de Seguridad Vial para conocer un poco por dónde va la normativa, si de verdad esta ley que se aprobó hace poco, que se endureció, en realidad no se está aplicando, entonces no sabemos por qué no se está aplicando. No sé si falta conocimiento por parte de los jueces o falta voluntad o valentía a la hora de aplicarla, no lo sé, pero lo cierto es que se siguen aplicando las penas anteriores y, desgraciadamente, este avance que hubo con la última reforma no ha servido. No sirve para nada. Ha habido mucha pelea de muchos colectivos, fundamentalmente, ya digo, ciclistas, pero no está sirviendo, desde luego. Muy bien, pues gracias a los dos, Maripaz, Aitor, por haber venido, por vuestra tarea diaria, que ahí os seguimos y estamos pendientes de vosotros. Haremos más cosas aquí en este programa al volante. Y nada, pues a seguir y ojalá convencéis a muchos de que tienen que ser precavidos, tolerantes y sobre todo respetuosos con las normas y con la vida propia y la de los demás. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Aquí acabamos hoy, lo dejamos por esta semana, volvemos el próximo martes, ya saben, cada semana en la 8 de Valladolid, Seguridad Vial y Motor, aquí, al volante. Adiós, buenas noches.